Bueno, en lo que queda de la mañana tenemos tres instancias. La primera es que yo voy a conversarles durante los próximos 15 minutos sobre un aspecto que pareciera lejano a lo que nos convoca hoy, que es tratar de resolver el problema de la mortalidad materna y eventualmente perinatal, ver la relevancia que tiene estructuras especializadas basadas en especialistas en medicina materno-fetal. Pero probablemente este es un gustito en el cual es una historia que a todos nos ha tocado un poco más lejos, un poco más cerca. Yo en lo personal siento haber vivido la historia en forma muy completa, porque cuando terminé mi residencia esto era el futuro, el mañana. Y hoy día, más de 20 años después, vamos a poder conversar sobre cuál es su realidad. Y lo otro porque probablemente si uno tratara de conocer los tópicos hoy vigentes en medicina materno-fetal, este es uno de los tópicos donde lo que la gente quiere puede ser incorporado en la ecuación. Hace muchos años a una persona que fabricaba autos le preguntaron ¿qué sintió usted cuando hizo el primer auto, el Ford T? Y Henry Ford dijo, bueno, yo creo que esta fue una muy buena idea. Y lo bueno es que no escuchamos a la gente, porque si hubiéramos escuchado a la gente, probablemente la gente nos habría pedido caballos que anduvieran más veloces. Sin embargo, nosotros fuimos capaces de darle otra cosa e inventamos el automóvil. Tal vez en el futuro parte de esa historia sea la que el ultrasonido en 4 dimensiones nos va a contar. El título que pertenece a Ricardo es Ultrasonido 3D, 4D. ¿Quién se atreve a no hacerla y quién a defenderla? ¿Quién, por favor, levanten la mano, quiénes tienen acceso a ultrasonido tridimensional o de 4 dimensiones en este auditorio? En forma personal o que continuamente ven estas imágenes porque están en el hospital o en el centro privado con el cual están involucrados. ¿Cuánto? Probablemente un 10 o 15% de las personas. Y la siguiente pregunta es, ¿a quiénes les gustaría tener un equipo de esta naturaleza al lado de la camilla de examen en la consulta? Levanten la mano. ¿A quiénes les interesaría tener? Regalado, se lo ponen. ¿Quién quisiera tenerlo? Pero díganme la verdad, po. Bueno, otro 15%, así que un 30% o lo tiene o le gustaría tenerlo. Bien. La historia de este ultrasonido es interesante. Hace 22 años aparece en el mercado el primer equipo. En el año 89, Combison de la empresa Kretz. A diferencia del ultrasonido convencional que permite una imagen en 2 dimensiones, este tipo de ultrasonido ofrece un plano que no es nunca visible y por lo tanto no existe en el esquema 2D. Y claramente eso permite observar superficies fetales rodeadas de líquido, almacenar información en volúmenes que después pueden ser reanalizados en ausencia del paciente, automatizar el análisis de algunas variables como la translucencia nucal. Los últimos equipos permiten que uno se ponga el transductor en forma longitudinal sobre el embrión entre las 11 y las 14 semanas y el equipo automáticamente coloca el plano adecuado y mide la translucencia nucal. Hacer análisis de perfusión y arquitectura de la vasculatura en distintos lugares, incluido la placenta, también de función cardíaca fetal. Y permite observar la estructura y perfusión del endometrio y ovario, que son parte de las cosas que están teniendo mucho interés en los grupos que realizan fertilización asistida, porque permite un control de la estimulación ovárica muy fino. Ahora, cuando uno ve las imágenes de esta manera, la verdad que es muy útil preguntarse las 4 preguntas que yo voy a hacerles a continuación. ¿Es de utilidad en la evaluación fetal o en diagnóstico prenatal? ¿O en realidad forma parte de tener una bonita imagen de manera tal de socializar el embarazo tempranamente con los padres? ¿Mejora la precisión diagnóstica? ¿Es capaz de detectar más anomalías? ¿Debe ser usado en la práctica clínica diaria como 1 de cada 3 de los aquí presentes considera apropiado? En el año 2005 hubo un consenso del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina
el cual planteaba que el ultrasonido tridimensional en conjunto con el bidimensional le agrega un valor diagnóstico y clínico a algunas circunstancias sí seleccionadas de la obstetricia y ginecología. Naturalmente, el análisis de los volúmenes diferidos puede aumentar la eficiencia de diagnóstico clínico, incluido la telemedicina. Uno de los trabajos que vamos a conversar más adelante fue hecho por distintos investigadores, incluido Fernando Viñals en Concepción, y mandaban los volúmenes de neurosonografía a un centro en Italia, donde eran procesados los volúmenes y dio origen a una publicación que viene en 3 diapositivas más. Pero en el año 2005 ya se hizo un statement que es potente. No está listo para su empleo rutinario. Se requiere mejorías tecnológicas, estandarización, más educación, entrenamiento médico y investigación básica y clínica. ¿Qué es lo que hay hoy? Cuando uno trata de saber si el ultrasonido tridimensional y de 4 dimensiones es mejor que el convencional, surge la primera pregunta: ¿cómo hacer eso? Y bueno, los estudios que hay comparando uno versus otro son difíciles de hacer. Probablemente el mejor ejemplo es este artículo escrito por el doctor Merz, que fue uno de los pioneros en ultrasonido tridimensional, que pudo calificar la evaluación del bidimensional y tridimensional de dos maneras: como ventajoso, cuando la anomalía fetal fue identificada más velozmente o más precisamente en su ubicación, tamaño o profundidad con el ultrasonido tridimensional, y definitivamente mejor si fue un diagnóstico que solo pudo ser hecho a través del uso del ultrasonido tridimensional. Y por lo tanto, en ausencia de esta tecnología no habría podido ser conocida esa condición. Y fíjense ustedes que en el 61% de los defectos es ventajoso, no mejor, ventajoso, más velozmente o con mayor precisión. Visión multiplanar, superficie, transparencia o combinado en transparencia y color son los elementos del ultrasonido tridimensional que le adicionaron valor al examen. Mejor definitivamente solo en el 4,2%. La verdad es que, siendo honesto, yo creo que es útil, pero le falta aún todavía para ser parte del ultrasonido general, convencional, rutinario de todos los lugares. Hace 3 o 4 años apareció una nueva tecnología denominada STIC, correlación espacio-temporal de las imágenes, que permitió hacer lo que hasta ahora no era posible, que era hacer una adquisición de volumen pero de una estructura en movimiento. Normalmente uno, para poder tener una buena adquisición de volumen, requería una estructura que no se moviera de tal manera de evitar los artefactos. Aquí lo que hace esto es sincroniza la adquisición con el ciclo cardíaco y por lo tanto siempre en el mismo momento del ciclo cardíaco realiza la adquisición de la tajada de volumen, de manera tal que aparece un corazón estático para hacer una estructura móvil. Y eso entonces se pensaba iba a modificar en forma permanente lo que es diagnóstico antenatal de defectos cardíacos. Y la verdad, los datos muestran, 2010 y 2011, que solo en el 7% de las anomalías cardíacas el ultrasonido tridimensional fue ventajoso en comparación con el bidimensional. Y datos recientes muestran que en el 6% de las anomalías cardíacas en otro grupo inglés fue ventajoso. Y la sensibilidad cambia del 87 al 90 al 93% con el uso del tridimensión. Ahora, aquí hay un truco. Siempre hay un truco en todas las cosas, pero el truco aquí es el siguiente. Estos son lugares extremadamente buenos en diagnóstico de anomalías cardíacas, porque tener un 90% de diagnóstico con ultrasonido bidimensional es algo que pocos lugares en el mundo tienen. Y probablemente aquí está pasando lo mismo que pasa con el robot para la cirugía, que convierta a un cirujano regular en un cirujano experto. Probablemente la adquisición de ultrasonido 4 dimensiones permite hacer fácilmente un diagnóstico antenatal de una anomalía cardíaca sin necesidad de ser un eximio ultrasonografista. Útil, no indispensable. Evaluación del sistema nervioso, es lo que les comentaba al principio con el trabajo colaborativo. Hay 2 trabajos, el primero muestra, fíjense ustedes, que de sensibilidades entre el 88 y el 98% llega a 83% con ultrasonido bidimensional, o sea, un poquito mejor.
El trabajo más grande de este estudio colaborativo de 5 centros en el mundo, fíjense ustedes, 93,3% de especificidad, 3,5% de falsos positivos y 6,7% de falsos negativos. Sí, yo creo que definitivamente neurosonografía es útil. El problema es que en neurosonografía requiere una evaluación no solo del sistema nervioso, sino un poco más amplio del feto. Y en ese sentido todavía falta, en mi opinión, para que ultrasonido en 4 dimensiones supere a resonancia nuclear magnética, sobre todo ultrafast, en el diagnóstico de este tipo de anomalía. ¿Hay otros aspectos de evaluación? Sí, por supuesto. Estimación de peso fetal, sumamente precisa, mejor que la estimación con ultrasonido en 2 dimensiones, pero requiere 15 minutos más de tiempo. No es algo que tengamos que gastar 15 minutos más de tiempo para adicionarle un 5% de precisión en el peso fetal. Estudio de función cardíaca. Hoy día es posible ver contractilidad miocárdica medida con Doppler tisular. Evaluación de perfusión de otros órganos fetales. Sí, es interesante. Útil, no sé. Evaluación de la función ovulatoria y perfusión del endometrio. Escuchamos a Miram. Los datos son prometedores, son especulativos, podrían llegar a ser buenos, todavía falta para su uso práctico clínico. Pero hay una historia que tradicionalmente a nosotros se nos olvida y que tiene que ver con el vínculo madre e hijo, que a unos nos parece es una característica genética. De hecho, hay estudios que muestran que la ablación selectiva de algunos genes en el cromosoma 18 hace que se pierda en la comunicación madre-hijo y son crías que madres que rechazan a sus crías, así que hay un componente génico obvio. Pero a mí siempre me pareció que el ultrasonido tridimensional podía tener esa visión de acercar el embarazo a los padres, en particular al varón, de manera tal de que esa familia viviera en conjunto la experiencia de una mucho mejor manera. Pero antes de seguir, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Quién cree que efectivamente el ultrasonido en 4 dimensiones es capaz de ejercer una vinculación potente entre la madre o el padre y el hijo por nacer? Que levanten la mano los que creen que sí. ¿35%? ¿Sí? Más o menos 35%. Bien, yo pensaba lo mismo. La verdad que los estudios, el último de ellos está publicado en PLOS Journal en febrero del año 2011, no muestran que efectivamente escalas de valor semicuantitativas logren ejercer un mayor o un mejor apego entre la madre y el niño o entre el padre y el niño con el empleo del ultrasonido tridimensional. Pero siempre en la vida, y todo lo que yo les he contado, tiene el prisma médico. Y el prisma médico tiene una dialéctica desde el punto de vista de la forma de pensar, que es distinto al de la gente. Y probablemente algunas cosas las haríamos mejor si escucháramos a la gente, dicen algunos. Cuando uno mira estas imágenes que forman parte de la nueva generación de ultrasonidos tridimensionales que está próxima a salir al mercado, uno ve que es imposible no maravillarse de la precisión con la que las características faciales son ilustradas. Y por lo tanto, ¿por qué uno habría de decirle a un matrimonio que quiere ver a su hijo de esta manera, que es inútil, no sirve para nada, o que es botar el dinero? Bueno, no sé por qué, no tengo una respuesta para eso. Pero otros lo han hecho. En el área de la bahía en California, en San Francisco, han aparecido incluso varios lugares en los cuales uno puede ir con su familia y durante 15 o 20 minutos disfruta en una pantalla de alta definición de la visión del integrante de la familia que está por venir. Y es lo que se ha denominado ultrasonido recreativo. Y que, como ustedes pueden ver en su página web, y está ahí subrayado con rojo, dice que son servicios de entretención fundamentalmente y que no realizan ultrasonido con propósitos médicos, y eso ustedes saben en la controversia litigante que hay en Estados Unidos no es menor. En Chile, de hecho, hubo un intento de hacerlo hace algunos años, y lo que ocurrió es que la profesión médica, con la mejor de las intenciones, bloqueó la aparición de estos lugares porque se podía generar una falsa consideración de lo que el diagnóstico médico significaba.
Eso fue lo que hicimos en Chile. Y cuando las empresas entonces fueron invitadas a conversar al respecto, decidieron no entrar en el área porque significaba entrar en conflicto con sus clientes más intensos, que eran los grupos médicos que adquirían equipos de ultrasonido. Pero nuevamente, escuchar a la gente nunca es malo, dicen. En el año 2007 aparece este artículo en el cual le preguntan a médicos y sonografistas, pero también a estudiantes universitarios americanos, ¿qué es lo que piensan del ultrasonido tridimensional? Luego de ver una imagen, una pequeña película de 10 o 15 minutos sobre lo que el ultrasonido tridimensional representa, y fue la misma película de tal manera de que todos los sujetos accedieron a tener la misma información, las personas no médicas. Y los sonografistas y médicos eran personas que ejercían la actividad clínica y tenían acceso a estos equipos. Y cuando les preguntaban a ellos si se lo realizarían el embarazo, sí o no, el 63% de los sonografistas y doctores decían que sí. Y cuando le preguntaban a los estudiantes universitarios, el 83% estaba de acuerdo en hacérselo. Cuando les preguntaban si debía ser un uso amplio, no restringido, que todas las personas tuvieran acceso, 63% de los médicos y sonografistas dijeron que sí, 93% de las personas dijeron que sí. Cuando preguntaron si pensaban que esta tecnología ofrecía tranquilidad a los padres, 74% y 72% dijeron que sí. Y por lo tanto, escuchar a la gente puede ser una buena idea. Yo pienso que no va a pasar lo mismo que le pasó a Thomas Watson, que fue el CEO de la IBM, que cuando en el año 52 salió el primer computador, el IBM 701, que es el que está ahí presente. Él, que habían gastado muchos millones de dólares en desarrollarlo, dijo, algo que fue reproducido urbe et orbi, aun cuando fue negado posteriormente por su hijo, que la verdad que él, después de haber gastado tantos miles de millones de dólares, pensaban que habría mercado tal vez para 4 o 5 de esos computadores. Ustedes ven lo que ha pasado 50 años más tarde. No es posible tener un niño de sobre 12 años que no tiene computador, porque si no eres un padre ya lo peor de lo peor. Hoy día está incorporado en todas cosas. En este auditorio las señales se están transmitiendo vía Wi-Fi y por lo tanto lo que pase con el ultrasonido y cómo el ultrasonido nos impacte el control obstétrico y las cosas que los pacientes quieren conocer de nosotros no es menor, porque en esto uno puede tener anhelos ilimitados. Times lo ilustró así hace alrededor de 5 años atrás en relación al proyecto del genoma humano. Porque efectivamente si uno tuviera un aparato de ultrasonido capaz de dar toda esa información en 5 minutos, por supuesto yo también pido un leasing y me compro uno. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Sebastián.